Buenas noches, amigos televidentes, una vez más con ustedes en este su programa Reflexiones al Margen, que se transmite todos los jueves de 8 a 9 de la noche por su canal 74 de Claro, y que se retransmite también por otros diversos medios importantes, locales y del país. Hoy vamos a tener una interesante conversación con un profesional competente que además es un gran amigo de muchas luchas en aquellos tiempos en que estábamos dirigiendo la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad, DIGENOR, como se le conocía, que luego nosotros mismos transformamos. Fue una experiencia única porque ningún director quiere liquidar la institución que dirige. Bueno, pues nosotros la liquidamos mediante la redacción de una ley que fue finalmente promulgada en el año 2012, que es la ley 166-12. En esos tiempos nosotros tuvimos con el doctor Luis Roa, que está aquí con nosotros esta noche, tuvimos varios frentes abiertos en una lucha titánica por implantar en este país una cultura de calidad, que es lo mismo que decir una cultura del cumplimiento, de requisitos, de normas, de reglamentos. Y recuerdo en particular que una vez nosotros pusimos de moda el tema aquel del bromato de potasio, que es una sustancia, un mejorante que se utiliza ampliamente en el sector industrial de la panadería, en el sector de la harina y de la fabricación de los diversos tipos de panes, y que es un mejorante barato, pero que tiene, según evidencias que nosotros en aquella ocasión mostramos, puede tener consecuencias nocivas para la salud una vez que se superan los límites en su uso como mejorante. Y fue una jornada bastante cuestionada por muchos, pero tuvimos en esa ocasión y curiosamente tuvimos la colaboración del mismo sector que fue a nuestras oficinas a conversar con nosotros sobre este tema tan importante. Y ocupó las primeras páginas y muchos establecimientos, decenas de establecimientos comerciales, logramos eso, pusieran en la entrada donde vendían pan libre de bromato de potasio. Y también logramos redactar, y ahí tuvo una participación estelar el doctor Luis Roa, una resolución prohibiendo el uso del bromato de potasio en el país, en el territorio nacional, como lo ha hecho, por ejemplo, Argentina y otros países de la región. Esa resolución no podía proceder obviamente de la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad, sino que lo hizo, nosotros trabajamos en ella, pero fue evacuada finalmente, aprobada finalmente, promulgada finalmente por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Hoy vamos a hablar de un tema, en esas y otras muchas jornadas que tienen relacionadas con la salud y con las normas de salud y con un voluminoso reglamento sobre alimentos y bebidas que tiene el Ministerio de Salud Pública, trabajamos de la mano con Luis Roa en muchos temas. Pero ese no es el asunto principal de este programa de esta noche, y lo que vamos a tratar hoy es un tema recurrente, que va a ser recurrente, va a ser de actualidad por mucho tiempo, que es la COVID-19, la COVID, porque es una enfermedad, género femenino, y que el virus que produce esa enfermedad es el SARS-CoV-2, que muchas veces se utiliza indistintamente. El virus es el agente
que produce la enfermedad, el SARS-CoV-2, y la enfermedad se llama COVID-19, se ha llamado COVID-19. Y vamos a conversar con un experto sobre este tema, que es de importancia crucial, no solamente para nuestro país, sino para todos los países del mundo. Las estadísticas diarias globales que están a disposición de todos ustedes en la red, hay muchas páginas buenas que ofrecen estadísticas confiables y completas sobre el comportamiento de este virus y de la enfermedad. Pueden verla en varias páginas, no les voy a decir todas, pero si ustedes ponen COVID-19 información global o algo así, le van a salir muchos sitios web que son confiables. Vamos a decir que los contagios del COVID-19 a esta fecha, que muchos esperaban que a esta fecha las cosas ya estuvieran a punto de solucionarse. Bueno, pues la realidad es que los contagios siguen, y siguen a nivel global, en unos países más que en otros. Ahora mismo está creciendo el COVID, no ya en unos 50 países como comenzamos con las estadísticas, sino en 79 naciones del mundo. Han habido en los últimos reportes, hay al menos unos 214.168.000 contagios reportados. 214.168.000 contagios reportados y 4.651.000 muertes también reportadas a la fecha, causado por el nuevo coronavirus a la fecha, porque sabemos que es una familia de coronavirus, no es el único, por el nuevo coronavirus, este SARS-CoV-2. Estados Unidos sigue siendo centro de preocupación con este tema. Es el país con más contagios y con más muertes también. Estados Unidos tiene mayor número de contagios cada día. Por ejemplo, en las últimas 24 horas, 152.437. O sea que está otra vez como reiniciando la tendencia preocupante del año 2019, de los meses duros para Estados Unidos del año 2019. Los países que están reportando el mayor número, estamos hablando que los Estados Unidos encabeza la lista. Y le sigue Irán con 35.000 contagios diarios, la India con 33.753, estamos hablando con cifras de última hora, de las últimas 24 horas. Reino Unido 33.551, que también era un país que le dio duro el virus y que, bueno, tuvo un momento de estabilidad. Bueno, pero ya el número de contagios también sigue siendo importante otra vez. Y en nuestra región, la región hispanoamericana, como me gusta llamarle, no región latinoamericana, sino hispanoamericana, Brasil, aunque Brasil no habla español, sino que habla portugués, se habla en ese país portugués, reporta 26.806 nuevos contagios. Todos estos nuevos contagios liderados por estos países está como otra vez elevando la curva hacia el cielo, que ojalá y se detenga esa tendencia. Entre los países que reportan el mayor número de muertes, tenemos a los Estados Unidos también encabezando la lista, con 1.353 muertes en las últimas 24 horas. 1.353 fallecidos en las últimas 24 horas. Una cifra importante de vidas que se pierden en 24 horas en un país por una sola causa.
Italia, que ustedes saben que en Europa Italia fue digamos, el epicentro del COVID-19, de la invasión, digamos, del SARS-CoV-2 en ese país. Italia reporta 1.203 muertes. Indonesia, que sigue en el tercer lugar, con 1.165 muertes, y Rusia, donde se está aplicando masivamente una de las mejores vacunas ensayadas hasta la fecha, la Sputnik, reporta 792, ocupando el cuarto lugar en el ranking de muertes reportadas. Y Brasil va detrás de Rusia en el quinto lugar con 712 muertes. Bueno, lo que pensaban que a esta hora, a esta fecha, estamos terminando el mes de agosto del año 2021, que a esta fecha el mundo debería de estar descansando ya, debería de estar tranquilo con este tema, pues se equivocaron. A pesar de que la aplicación de las vacunas ha sido masiva en muchísimos países, los resultados en el nuestro vamos a verlos ahora, pero sigue siendo un tema de prioridad alta en el mundo entero. Y en la región hispanoamericana, o vamos a decir América Latina, también sigue siendo un tema de la agenda, un tema de prioridad alta en las agendas de todos los gobiernos de la región, especialmente de los gobiernos de Sudamérica. Brasil encabeza la lista de los países con más problemas, Argentina, Perú, Colombia también tiene un serio problema con este tema, y esto tiene consecuencias funestas muy negativas para la economía. Incluso se está hablando de una nueva normalidad. Ya, como dijo el Papa, como nosotros nos comportábamos hace 2 años, la vida social, la dinámica de la vida social hace 2 años, no vamos a volver a verla. Por eso se habla de una nueva normalidad. Aunque en este país, el país de las maravillas, donde las normas no se cumplen, ninguna norma se cumple, ninguna norma. Ahí tenemos la ley de tránsito terrestre y movilidad, y tiene como 5 o 6 apellidos más, que tiene 2 años y no se cumple. Una norma básica no se cumple, y así tenemos muchísimas leyes que no se cumplen, y parece como que es inherente al comportamiento ciudadano dominicano el desafío a toda norma, a todo orden establecido. Entonces, un país indisciplinado como este, no sé cuál ha sido el milagro que tenemos la cantidad que tenemos de infectados y la cantidad que tenemos de muertes. Deberían ser más, no deseamos que sean más. Estamos hablando de que como consecuencia de la indisciplina social impresionante que existe en este país, debería la situación ser peor. Pero de ese tema del COVID-19, de la COVID-19 en República Dominicana, vamos a hablar con un experto, como les dije al principio, Luis Rojas, el doctor Luis Rojas, que nos acompaña esta noche. En un momento volvemos con él. Seguimos con nuestro programa Reflexiones al Margen esta noche, jueves, de 8 a 9 de la noche. Todos los jueves por aquí vamos a estar conversando con ustedes, amigos televidentes. Y en relación con el tema que vamos a tratar hoy, que es la COVID-19, su incidencia en República Dominicana, las perspectivas de su crecimiento en República Dominicana, cómo se ha tratado el tema en República Dominicana.
Yo quisiera que ustedes pusieran atención, los padres, a una cápsula educativa que hemos traído al programa sobre el tema de la desinformación en relación con este tema de la COVID-19. Es de UNICEF, la cápsula educativa, la fuente, debemos decir cuál es la fuente de las cápsulas educativas que mostramos aquí en este programa. Y es interesante porque nosotros tenemos el fenómeno ya que no es nada nuevo, el fenómeno es reciente, relativamente reciente, de las redes sociales, que yo digo que hay un fragmento bastante importante, mayoritario en esas redes sociales, que yo le llamo las redes de los idiotas, donde todo el mundo tiene derecho a opinar, a emitir juicios científicos, según ellos, a hacer planteamientos de todo tipo, a descalificar al otro, al que sabe, a cuestionarlo, a cuestionar la verdad científica o a tergiversarla. En esas redes hay de todo, tumban gobierno también, ahora últimamente tumban gobierno, se creen que son un poder, y hay gente sabia en las redes, gente que sí puede opinar, gente que sí puede orientar, gente que puede guiar a la ciudadanía por buen camino. De todo hay, pero hay un predominio bastante significativo de las redes de idiotas en el presente, y eso mueve a preocupación. Pero veamos la cápsula educativa que nos ofrece UNICEF en relación con el tema de la desinformación y la orientación que al respecto da a los padres. Hola, soy Elianta Quintero y esta es una cápsula informativa de UNICEF para orientarles sobre cómo proteger a nuestros hijos e hijas de la sobreexposición de la información sobre el coronavirus. Para nadie es un secreto que hoy en día los niños tienen muchísimo acceso a la información, sobre todo a través de las redes sociales y el Internet. Sin duda, todos estamos sufriendo un verdadero bombardeo de noticias sobre el COVID-19 y esto es fuente de estrés y preocupación incluso para nosotros los adultos. Imagínense, para los niños, niñas y adolescentes es aún más estresante, ya que por su edad tienen menos capacidad para entender y procesar algunas de estas informaciones y también para diferenciar lo que es cierto de lo que no es. Porque hay que estar claros, entre toda esta avalancha de información, mucha es falsa y para lo único que sirve es para confundirnos y preocuparnos aún más. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a estar informados de lo que está pasando, pero debemos protegerlos del exceso de información o de la información falsa porque puede afectar negativamente su salud mental y emocional. ¿Y cómo podemos proteger a nuestros hijos e hijas? Explíquenle que no todo lo que sale en las redes sociales y en Internet es cierto y que por eso no deben reenviar textos, fotos o videos que no sepan sus fuentes o que su contenido pueda preocupar o afectar a quienes lo envían. Los adultos no deben hacer comentarios sobre noticias alarmantes frente a sus hijos, especialmente cuando se trata de cosas que pueden generarles más angustia. Limiten el tiempo de sus hijos e hijas que pasan en las redes sociales y apóyenlos, dedicando más tiempo para estar con ellos y menos a las noticias sobre el coronavirus. Seguimos con el desarrollo de este programa, Reflexiones al Margen,
y hoy vamos a conversar largamente con nuestro invitado Luis Roa, epidemiólogo, además de epidemiólogo ecologista, ambientalista, pero no de los fundamentalistas, sino de los que razonan sus posiciones, y también ingeniero de sistemas. 3 profesiones en un hombre sabio, un hombre humilde, un hombre que ha hecho contribuciones, aunque no se conozcan, ha hecho contribuciones importantes en el ámbito de la salud y de otros temas a este país que hay que ordenar, que hay que arreglar. Buenas noches, amigo Roa, ¿cómo está usted? Buenas noches, Julio. Yo a todo el que me pregunta cómo estoy, digo, aún vivo. Aún vivo. Estamos bien y gracias por la invitación. Sí. Y aquí estamos para apoyar en cuanto nos sea dable apoyar. Bien. Luis, ¿cómo tú pondrías en contexto la situación dominicana en relación con este tema de la pandemia? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Hemos hecho cosas mucho mejor hechas que otros países, que otras naciones que lidian con este problema? ¿Cómo tú ves la situación en general con la enfermedad de la COVID-19? Mira, Julio, en sentido general, la COVID-19 como enfermedad, el COVID como virus, no sabemos todo cuanto debíamos saber. Como tú explicabas muy bien ahorita, hay enorme cantidad de virus, de coronavirus. El primero de quien tenemos información ocurrió por ahí en el año 3000 antes de Cristo. Fue la primera pandemia y de eso se habló mucho. Pero hay un aspecto para adentrarnos en esto muy importante que tú señalas. Uno de los grandes problemas del país, decía Julio, es la indisciplina del ciudadano. Es verdad que eso tiene un peso grande, no tan grande como la incapacidad de los gobiernos para dar respuesta a esta situación. Lamentablemente, la comunidad, esa sociedad de que hablamos, está haciendo lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere. Y si no fuera así, no estuviésemos en estos momentos más del 40% de nuestra población sin vacuna, a pesar de que somos uno de los pocos países que tenemos vacuna en variedad suficiente y en cantidad suficiente como para tener nuestra población vacunada. ¿Qué porcentaje de la población actualmente está vacunada? Alrededor del 53% de la población en sentido general está vacunada. Con eso se ha estado jugando, yo pienso que más al interés económico que a la realidad objetiva de la vacunación. Oímos decir en estos momentos que la Altagracia tiene ya 80 y tanto % vacunado. El Distrito Nacional tiene 80 y tanto % vacunado. ¿Hasta dónde se ha jugado científicamente con esta información, Julio? ¿Cuál es el interés que tenemos? ¿Es realmente vacunar mucho o que se mueva la economía? Y son dos cosas que, aun cuando se complementan y o suplementan la una con la otra, no es menos cierto que hay que respetarla. El Distrito Nacional se dice que tenemos 80 y tanto % vacunado. Y se levantó el toque de queda en consecuencia. Sí. Ahora. Como premio. Como premio a 80, a 70, cuando llegó a 70, y yo te pregunto, ¿cuánta gente de esos vacunados en el distrito
residen en el distrito. Bueno, eso es un dato que desconocemos. Toda la gente de los 3 municipios, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, más cantidad de población que vive en San Cristóbal, en San Pedro, en los pueblos vecinos, viene a trabajar a Santo Domingo. Y se vacuna en Santo Domingo. Se vacuna viene a trabajar en el distrito. Y se vacuna en el distrito. Y se contabilizan como población vacunada en el distrito. Estamos hablando de población vacunada. No se toma en cuenta el lugar de la procedencia. ¿De dónde usted viene? Para que asignemos esa gente ahí. La población flotante de Higüey es la ciudad del país con la mayor cantidad de población flotante. Y que en ese proceso... Higüey. Sí, por el tema también del turismo. Del turismo. Sí, sí. Y en ese proceso, ¿dónde se vacuna? En Higüey. Ahora, ¿son habitantes de Higüey? ¿Corresponde esa cobertura a Higüey? ¿O estamos hablando de número de personas vacunadas en Higüey? Lo cual no significa cobertura de vacuna en Higüey. Entonces, se está jugando con eso y es de mucho cuidado. Y cuando... Ese es un tema que no ha sido tratado. No ha sido tratado y se le teme. Se le teme. Bueno, pero el hecho, Roa, de que hagan presencia por una gran parte del día, por ejemplo, en el Distrito Nacional, la gente de San Cristóbal que viene a trabajar aquí, de Boca Chica, de Jaina, de todos los sitios, de los sitios aledaños, significa que el hecho de estar vacunado ofrece una mayor protección. Indiscutiblemente es un nivel de seguridad para el distrito. Para el Distrito Nacional. Claro. Pero su vacuna en el Distrito Nacional no es cobertura del Distrito Nacional. Ese señor tiene una cobertura de vacunación de allá. No lo contabilicemos aquí para aprovecharnos de circunstancias. Y tú te encuentras poblaciones como el Distrito Nacional y como la Altagracia, donde su tasa de positividad está entre las más altas del país. ¿Qué nos dice? Del Distrito Nacional. Del Distrito Nacional y de Higüey, del Altagracia. De los 2 ejemplos que tú has puesto. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice esto? Óyeme, tenemos circulación del virus allí grande, en buena proporción, y población no vacunada. Entonces es como contradictorio decir, tengo el más alto nivel de cobertura, pero también tengo mucha positividad. ¿Qué está pasando? Se me dice por una parte que alrededor del 98% de los vacunados no adquieren la enfermedad. 98% de los vacunados no adquieren la enfermedad, pero por lo menos no desarrollan síntomas graves. Síntomas graves. Entonces, ¿qué está pasando? Que tenemos tasa de positividad muy alta. O no es verdad que toda la población de ahí está vacunada, o no es verdad. O no es verdad que cesa la tasa de positividad. Juguemos con eso. O que hay una gran cantidad de residentes en el Distrito Nacional que son renuentes a vacunarse o que no se han vacunado. O que no se han vacunado. Porque si el 98%... No, una cosa son los renuentes. Y ahí yo quiero abordar el tema de la renuencia, de la negatividad a vacunarse, como un aspecto de no indisciplina social, como tú dices, Julio. No, señor. Es debilidad del gobierno para tomar la medida que una situación como esta impone. Carencia de autoridad. Me dice, claro, me dice que constitucionalmente no es posible obligar a vacunarse. Perfecto. No está obligado a vacunarse. Pero yo como gobierno tengo miles
de medidas que puedo adoptar para hacer que la vacunación, que la población se vacune. Se van a abrir ahora las escuelas y el gobierno está diciendo que se teme una nueva ola para octubre. Yo no sé por qué dicen que para octubre si no hemos comenzado en septiembre. No sé por qué se dice que octubre. El periodo de incubación. Ellos dicen en octubre un rebrote. Se anuncian un rebrote, pero se hace en el contexto de la aprobación del estado de emergencia nueva vez, que ahora está en manos del Senado. Bueno. A mí me gustaría el tema de el estado de emergencia que el gobierno solicita nueva vez. ¿Hasta dónde está encaminado a abordar COVID? ¿Hasta dónde? No hay toque de queda, la gente está caminando como le da la gana, no hay restricciones para distanciamiento, el que quiere se pone una mascarilla o el que quiere no usa nada. Esto, ¿para qué carajo entonces estoy buscando un toque de queda? Un plan de emergencia. Yo me imagino que esto permite al gobierno manejar a manos sueltas los escasos recursos que tenemos y lo que se cogen prestados. Ojo con eso. Es un tema ese que hay que abordarlo, hay que cogerlo con pinza, verlo con lupa. Tú quizás estás sugiriendo que permanecer en un estado de emergencia facilita ciertos negocios. Obvio. Ciertas inversiones, no hay y una canalización de los recursos que se toman prestados, que ya son muchos. Me preocupa muchísimo y vamos a tratar ese tema en otro programa del endeudamiento externo. Hoy hay una noticia, hoy y ayer, fue de ayer, de un político, y pide que le demuestren lo contrario, que de todos los préstamos que el gobierno ha cogido, un 40%. Solo un 40%. El gobierno dice que es para salud, fortalecer todas las medidas de salud y fortalecer la salud. Solo el 40% hay de salud. Y el 50% restante. A mí no me ha tocado. Ni en salud ni fuera de ella. ¿A dónde está yendo? ¿A dónde está yendo? Bueno, son otras inversiones, otros gastos, no inversión, gastos del gobierno para manejarse y manejar esta cosa. Entonces... pero yo creo que de lo que tú has dicho, aparte de ese aspecto, de ese componente del destino del dinero que se toma prestado o que facilita el estado de emergencia para seguir tomando dinero prestado y para hacer otros gastos que no necesariamente tienen que ver nada con salud. El gobierno tiene muchas prioridades, los usos de los fondos públicos son alternativos y él tendrá ahí prioridades establecidas para asignar los recursos. Pero hay algo que se desprende muy importante de lo que Luis Roa ha dicho, a mi entender, como neófito, ¿verdad?, en el tema, y es que a la hora de declarar libre del toque de queda un municipio, un distrito municipal o el área territorial que se trate, debería tomarse en cuenta no la cantidad de vacunas efectivamente se realiza, de vacunación efectivamente, el nivel de vacunación efectivamente realizado, sino la tasa de positividad como criterio. Claro. Mira, Julio, yo he estado trabajando en los últimos días con la información correspondiente al año 2021, ¿sí?, a fin de ver cómo se ha ido comportando la positividad en relación con las vacunaciones. Y una de las cosas que observamos que de agosto, en lo que llevamos de agosto, la cosa ha ido más o menos bien. Pero nosotros nos hemos mantenido con una positividad media desde enero hasta julio
sobre 17 tasas de positividad. 17. Es decir, 17 personas afectadas, 17 personas afectadas del total de casos positivos en relación con el total de muestra tomada. Que dicho sea de paso, una de las cosas que aquí se ha manejado sin un criterio claro de cómo debemos ir, ni cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo, ni dónde hacerlo, es la toma de muestra. Eso ha sido, yo te digo, en enero, por ejemplo, el promedio diario de muestras estuvo alrededor de 5.800 muestras. De esas muestras, El promedio. el promedio diario, eso es en enero. De esa muestra, alrededor de 400 y tantos resultaron positivos, resultaron negativas. Es esto lo que me dice que tuvimos en enero más de 1.300 muestras positivas, lo que me da una tasa de alrededor del 23%. Eso el cálculo se puede hacer. Y así cada mes. Sin embargo, en julio fue un mes muy parecido a marzo, donde tuvimos la pendiente. En marzo nosotros tuvimos una tasa de positividad de alrededor de 13 personas enfermas por cada 100 que resultaron positivos en relación con el número de muestras. Exactamente. De cada 100 muestreados, de cada 100 muestreados, 13 resultaron positivos. Así es. Eso ocurrió en marzo y eso nos ocurrió en julio. En julio comenzó a descender significativamente la tasa. Sin embargo, hasta hoy día 26 de agosto, la tasa de positividad ronda el 6.4, 6.3. ¿En dónde? En el país. En el país. Es muy bueno. Excelente. Realmente de muy cada bueno. 100, 3. Así es. Pero no suficiente como para que le demos rienda suelta. Pero, Roa, la tasa de positividad no estaría en función de la cantidad de muestras. Mira. Porque a mayor cantidad de pruebas PCR, claro, tendríamos un panorama más certero de la tasa de positividad. De la tasa de positividad, claro que sí, pero la vinculación más estrecha se da entre el número de muestras y la cantidad de casos positivos, que el cálculo entre estas dos cosas es lo que nos da la tasa de positividad. Pero mira, Julio, la OMS ha estado planteando, aquí ya dimos rienda suelta, para baile. La Organización Mundial de la Salud. La OMS declara que solo después de superado el periodo máximo de incubación, o sea que la incubación del COVID es de 2 hasta 14 días, de 2 hasta 14 días, solo cuando la tasa de positividad en comparación con el índice máximo de incubación, 14 días, es decir, cuando hayan pasado 2 semanas, si la tasa de positividad está por debajo de 5, por debajo del 5, como es el caso ahora. No, todavía. Bueno, tú dijiste que estábamos en 6.4, 6.6. Sí, todavía. Eso es en el país, en lo que va de agosto. Eso es el mes de agosto. Sí. Si llegan a transcurrir 15 días, logramos bajar esa positividad de 6 a 5, por más, esa es la otra cosa, por más de 14 días, entonces podemos declarar, ¿cómo se llama? El levantamiento. El levantamiento del toque de queda. Mira, nosotros hemos ido viendo
cada día qué es lo que ocurre. Y te confieso que hay días que yo digo, bueno, si esto se da de verdad, ahí quizá me surge un poquito de inquietud con tu pregunta. Nosotros tuvimos que el día 17 de este mes de agosto, la tasa de positividad fue de 1.5. Nivel nacional. A nivel nacional. Pero eso es escandaloso. En relación con el mes anterior, eso implica una reducción de 6 a 1. Pero eso fue un día. Un día. Esto es un día. Sí. El día 16, la tasa de positividad fue de 2.8. Entonces, cuando yo vi esto, bueno, el día 15 fue de 4.4. Entonces, cuando yo asocio esas tres tasas, 4.4, 2 puntos y tanto, 1 y punto tanto, digo, bueno, si seguimos así, se acabó esto. Pero de pronto, ya el día 19 me sube a 5 y luego me sube a 8. ¿Y cuál fue el comportamiento de las muestras? El comportamiento de la muestra no tiene un peso importante en esto, el número de muestras tomadas, porque la relación es entre la muestra positiva con el total de muestras. No, claro. Entonces... Sí, pero el total de muestras está como cociente. Sí, claro, sí. Claro, pero un dato importante aquí, cuántas de esas muestras me resultaron positivas, que es lo que me va a dar la tasa de positividad. Pero lo que te quiero plantear es, Julio, fíjate cómo ocurrió el día 15, 16, 17, 18. Teníamos una tendencia franca. A la baja. A la baja. Pero a partir del día 19, entonces la tendencia comenzó al revés. ¿A qué tú atribuyes eso? ¿Cómo tú percibes? Mira, que no era verdad lo primero. O que no es verdad lo segundo. O que ambas cosas son mentiras. Por eso te digo que el COVID, que desgraciadamente ha venido a causarnos tanto daño, y ojalá... Pero ¿no te parece curioso que la tasa de positividad, que como tú dices en los últimos días tenía una tendencia a la baja, de repente cuando se plantea en el Congreso Nacional el estado de emergencia, suba de repente? Mira, esa y otra cosa, Julio. Yo por ahora me voy a permitir no emitir juicios de valores, porque en la oportunidad que lo haga, lo harían con mucho más crudeza. Y eso se ha demostrado una y otra vez. Cuando yo estoy sometiendo al Congreso, cuando se está sometiendo al Congreso de la República ¿cómo se llama la vaina? Perdóname. ¿El estado de emergencia? El estado de emergencia, generalmente hay una subida. Y cuando ya me lo aprueban, como ya lo estoy implementando, se inicia una meseta y luego comienza una bajada. Entonces, y un asunto de tanto interés nacional en el ámbito de la salud, que ha trastocado la dinámica económica y social de todos los países, económica, las cadenas de suministro, la economía, el empleo, el endeudamiento también ha sido impactado porque los países han tomado más prestado para enfrentar la crisis. Un tema de tanta relevancia puede ser de esta forma tratado por la autoridad política. Mira, eso es muy simple. Tan simple como decirte yo, sí, puede ser. Han ocurrido cosas mucho más dramáticas que esa. Y yo te voy a ir a la vacunación que hemos venido hablando. Nosotros somos uno de los países superados solo por Chile en Hispanoamérica, en términos de vacunación.
pero somos uno de los pocos países del mundo que en estos momentos se da el lujo de decir, tenemos 3 o 4 tipos de vacunas. Tenemos vacunas suficientes como para vacunar el total de la población, inmunizarla. ¿Y cómo ocurrió esto? No fue la providencia divina que nos trajo la vacuna, no. El gobierno hizo gestiones muy importantes y consiguió, primero, se compró aquí una cantidad de vacunas Pfizer que no llegaron, no nos la trajeron. 10 millones. Sí, hasta hace poco que comenzaron a racionalizárnosla. Mira, ahí le mando 100,000, ahora 200,000, cada viernes no llegaban. Sin embargo... Recuerda que la prioridad, como han dicho las autoridades norteamericanas para los Estados Unidos, son los intereses primero de los Estados Unidos. Pero sin embargo... Está ahí el tema de Afganistán. Sí, siendo una empresa norteamericana, su prioridad fue la plata. Y le cogieron la plata al gobierno dominicano por esa vacuna. Sí, sí, sí. Afortunadamente, te digo, y es una de las cosas que hay que valorar del gobierno. Y ante la tardanza, el gobierno recurrió a China. Y se fue a China. Y nos trajeron la vacuna Sinovac. Pero, cuando se conoce la negociación que hay con China para traernos vacunas, y trajimos vacunas más de los 10 millones u 11 de dominicanos que somos, pareciera que alguien de ojos azules Paren. que usa vainas verdes y por eso le llaman gringo, le llamó la atención. ¿Y qué está pasando hoy día, Julio? Hoy se plantea que hay que ponerse una tercera dosis. No un reforzamiento, sino una tercera dosis. O un reforzamiento. ¿De qué vacuna? ¿De cuál? De la Pfizer. De la Pfizer. Y ahí hay un asunto económico. Porque hay un stock y el gobierno grande. se deja imponer esa cosa. Hay un stock grande y se requieren condiciones especiales para manejarlo. Entonces, lo primero es que quizá vale aclarar, porque es verdad que habemos muchos burros, pero no todos los dominicanos son burros. Un refuerzo, como se nos ha estado hablando, bueno, cuando a mí me enseñaron hace más de 46 o 50 años que reforzar una vacunación era poner una vacuna más, una dosis más de la misma. Esto me enseñaron a mí hace muchos años, Julio, muchos años. Y me dijeron que si tú te aplicas otra vacuna, buscando los mismos efectos con esa vacuna, entonces eso se llama revacunación. No una tercera dosis. Y no un refuerzo. El refuerzo te lo dan con la misma. Yo tengo 3 dosis de vacuna. Tengo las 2 que se aplican para inmunizar y tengo un refuerzo de la misma vacuna que me puse primero, que fue la Sinovac. Los ciudadanos tienen esa opción de decir, yo quiero un refuerzo de la misma vacuna que me puse. Julio, yo fui el primer día que se abrió eso, Luis. Porque te lo ponen como opción en los centros de vacunación. ¿Con qué usted quiere ponerse la tercera dosis? ¿Con Pfizer? No, ya saben que es Pfizer. Ya saben que es Pfizer. Pfizer. Va a poner la tercera, es Pfizer. ¿Y por qué? Porque hay un stock grandísimo que no encuentra aplicación alguna. No encuentra. Y los ciudadanos no se han vacunado, Así o el 50% de la población. Así es. Y si tengo, fíjate, ahí viene otro asunto de gobierno. Yo te digo, si tenemos tantas vacunas, Pfizer o Sinovac o AstraZeneca o no sé quién, y tenemos alrededor de 40 y más de la población sin vacunar. Y, ojo, más del 50% de esa población son jóvenes.
esos que van mañana para las universidades y las escuelas. El gobierno dice que no es constitucional obligarlo a vacunarse. Perfecto, yo no lo obligo a vacunarse. Ahora, usted no está vacunado. No, usted no puede entrar a clase. Que es una forma de hacerla obligatoria. Óyeme, y la ley me protege. La ley 4201. Sin violar la Constitución, que se viola todos los días, en otros ámbitos. En otros ámbitos. Pero aún tengo una ley que me dice que sí yo puedo hacer eso. La ley 4201, la Ley General de Salud, en su artículo 64 plantea sobre vacunación, si no lo plantea como obligatoriedad individual, lo plantea a las autoridades como obligatoriedad de proteger a la otra persona que sí está vacunada. Claro, un objetivo legítimo del Estado. Hay una defensa de un objetivo hay legítimo. Hay formas, hay maneras de hacer esto. Bueno, la buena noticia es que los colegios privados, hasta donde yo tengo la información, tengo una niña en un colegio privado, están exigiendo la vacunación completa, no el reforzamiento ni la revacunación como las dos dosis, lo están exigiendo y eso es una buena noticia. Claro. Esa exigencia debe hacerse extensiva a las escuelas públicas. Hay otra medida importante. Y a las universidades, claro, y a los centros de trabajo. Usted no está vacunado, no trabaja. En las escuelas hay una noticia muy buena. Felicidades al gobierno y a las autoridades sanitarias. En las escuelas se van a colocar puestos de vacunación. Ya hay en algunas escuelas. Puestos de vacunación. Pero no es que haya un puesto de vacunación. Es para que si usted no se ha vacunado, usted viene a vacunarse. Y si no se quiere vacunar, vaya para su casa. Entonces, alguna vez tendremos que romper ese maleficio de que, o ese desgraciado decir de que no respetamos la ley, de que cada quien hace lo que quiera cuando quiera y no hay quien le diga no. En ese sentido hemos llegado muy, muy, muy lejos. Mira, Julio. Y el responsable de este desorden que tenemos de país es la clase política dominicana. Claro, esta clase política dominicana de los últimos 60 años. Pero fíjate que nosotros estamos hablando, comentando, salpicando, porque de COVID, sentarse a hablar de la COVID es mucho lo que hay que decir. Sí. Sin embargo, ¿qué se ha hecho con otros problemas que si bien no son pandémicos, son epidémicos o endémicos en la República Dominicana? Dengue. ¿Qué hemos hecho con dengue, con malaria, con leptospira, con rabia? Chikungunya. Chikungunya, Zika y esto. ¿Tú recuerdas, Julio, el día 10 de enero del año 2010, Haití, a las 5:25 de la tarde en Haití fue el terremoto? ¿Recuerda eso? Sí, sí. Terrible terremoto. A las 7 de la noche, un equipo de República Dominicana estaba saliendo por tierra para Haití. Y a las 7 de la mañana del día siguiente, yo recuerdo que yo acompañando al ministro de Salud estábamos llegando a la embajada dominicana en Haití. En el camino y luego en muchas cosas, con el ministro íbamos planteando, esta situación sanitaria de Haití puede acarrear otros problemas graves para el país. Y ahí tuvimos cólera. Fue desastroso, cólera. No lo que dijeron las autoridades, pero tuvimos un brote de cólera, una epidemia de cólera. Epidemia. Se puede decir epidemia. Epidemia, sí, porque fue en todo el territorio. En todo el territorio tuvimos cólera. ¿Por qué?
Yo traigo esto ahora. Yo recuerdo, yo le decía al ministro de entonces, debemos irnos preparando para otra desgracia. Pero ahí no apareció cólera. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasa ahora? Óyeme, tenemos la misma situación en Haití. Otro terremoto y otra estampida. ¿Qué estamos haciendo para eso? ¿Qué estamos haciendo? Absolutamente nada. Bueno. No puede llegar mañana. Mira, finalmente te comento, seguimos hablando luego de... Este programa es tuyo. Pero, ¿qué estamos haciendo, Julio? Costa de Marfil, allá en el lejano África, fue un país que ha estado siendo promovido el turismo dominicano y han comenzado a venir turistas De Costa de Marfil. Aquí. ¿Qué pasa? En Costa de Marfil ahora mismo se presentaron casos de ébola. Ébola. Sí, que es terrible. Terrible. Óyeme, dramático. ¿Y qué estamos haciendo aquí en los puertos y aeropuertos? Frente a eso, yo recuerdo que cuando unos casos que se sospechó en Estados Unidos que podía ser ébola, aquí, en esa época era una ministra de salud, óyeme, nosotros inmediatamente alertamos y habilitamos espacios de control en todos los puertos y aeropuertos y construimos un campamento en el Hospital Ramón de Lana en San Isidro por si se presentase un caso. Y 15 días de tener todo esto armado, se celebró un matrimonio en Santiago y detectamos 3 personas que venían de Estados Unidos, pero que antes habían estado en Guinea. Del aeropuerto lo devolvimos. Muy bien, muy bien. Bueno, hay mucho que hacer en Sí. este país, no solamente en el plano del COVID. El tiempo se nos terminó. Luis Roa, con usted hay mucho por conversar y un programa de 1 hora no basta con usted. Hay muchos temas importantes. Amigos televidentes, muchas gracias por su atención. Hemos estado conversando con Luis Roa, epidemiólogo, muy conocido en el país, con una vasta experiencia en el sector público de la salud, y él nos ha acompañado y nos ha orientado sobre muchos temas esta noche. Los esperamos el próximo jueves a esta misma hora, de 8 a 9, en este GDM Studio, Canal 74 de Claro. Muchas gracias y que pasen muy buenas noches. Gracias, Roa.